Buen día amigos, no olviden suscribirse, darle like al canal. Continuamos con mi sistema entrega 8, Aromin Sandwich. Ahorita podemos ver un mate en 2 muy peculiar y curioso. Está muy entretenido. Yo lo habré resuelto en 1 minuto más o menos. Está bonito, se los dejo, pónganle pausa al video y pues continuamos con la lección. ¿Cómo actúan en este ejemplo los ataques evolutivo y revolucionario? Indicaremos a continuación otro ejemplo. En el diagrama anterior se presenta un ataque evolutivo. Rey por H1, caballo por F8, alfil E7. Reduciendo los efectivos de la defensa conseguirán el fin propuesto. El ataque revolucionario, por otra parte, prescinde de la ganancia de material de peón y, por el contrario, se rebasa en sacrificar el material. Torre por H7, rey por H7. No puede hablarse de ganancia de peón ya que las blancas han entregado una torre. Torre H1, rey G8 y torre H8, jaque mate. La idea del ataque revolucionario radica, como se ha visto claramente, en abrir por medios violentos una vía de invasión hacia la octava fila, provisionalmente vetada por el peón negro de H7. Una torre se sacrifica para que su colega pueda alcanzar el objetivo, la octava fila. Sí, también en el tablero puede existir una auténtica camaradería. En el orden cronológico debe emplearse estos dos métodos de ataque. La respuesta es: primero, utilice el ataque convergente. Ataque con varias piezas el peón obstaculizador. Al hacerlo así dará la oportunidad a su rival de que sitúe las piezas defensoras en casillas incómodas, de formas que unas y otras se entorpezcan. A continuación puede ver si existe alguna posibilidad de ruptura decisiva o maniobras forzosas. En otras palabras, si existe un ataque revolucionario. 5. El avance contenido en una columna abierta con idea de entregar la columna a cambio de otra. Explotación indirecta de una columna, la columna como trampolín de asalto. En el siguiente diagrama, la explotación directa de la columna F con la eventual captura de F7. Si la torre negra se desplaza, sería imposible con el escaso material superviviente en el tablero. Sin embargo, la simple torre F5 gana claramente un peón y luego puede seguir torre por B5, B7. Es importante que examinemos detenidamente esta maniobra para entender su significado lógico, puesto que torre por F7 jaque no es posible, no puede hablarse de una explotación directa de la columna F. Por otra parte, sería una flagrante injusticia afirmar que la columna F no guarda relación alguna con el peón B. ¿Dónde reside la verdad? La respuesta es que la columna no se ha empleado aquí de manera directa en el pleno sentido de la palabra, sino indirectamente, como una especie de trampolín. Cuando alguien decide que su futuro se encuentra en la carrera diplomática porque se siente capaz de dejar a Lloyd George, político británico nacido en Gales, 1863-1945, a la altura del betún, es porque está seguro de sus dotes para la profesión. Pero si lo ha decidido porque espera de esa forma poder acceder a los círculos de la clase alta para casarse con la hija de un millonario, entonces resulta que la profesión elegida no pasa de ser un simple pero eficaz trampolín hacia la cuenta corriente de su futuro suegro.
El ejemplo más simple de avance restringido en una columna, seguido del traslado de la torre a la columna, torre por F5, B5, torre F5 por B5 y luego B7, como último ejemplo consideraremos este esquema de las blancas. Torre G1, en esta posición la maniobra alfil D4 y torre G7 sería una explotación directa de la columna G, mientras que torre G3, torre H3 y torre por G6 sería una explotación indirecta de la misma. Véase a continuación el siguiente diagrama, donde se incluye otro ejemplo de utilización de la columna como trampolín. La columna como trampolín de asalto, un ejemplo posicional. Las blancas pueden jugar torre C5 y torre A5, atacando el peón negro de A7. Es posible que haya quien niegue todo valor práctico a la diferencia entre explotación directa e indirecta, pero quienes creen en el pensamiento teórico para esclarecer asuntos complejos, sin duda reconocerán el valor de mi método, puesto que para su protagonismo la columna queda iluminada bajo los más potentes focos. Quizá esto pueda decirse de forma más sencilla, pero me gusta dar pie a que los críticos mediocres, que nunca saben distinguir lo esencial de lo inesencial, puedan atacarme basándose en cuestiones formales, pues es posible que la iluminación a plena luz sea un tanto rebuscado. El puesto avanzado, el radio de acción. ¿Qué pieza debe ocupar el puesto avanzado en una columna central o lateral? Si echamos un vistazo al siguiente diagrama, veremos que las blancas dominan el centro y la columna D, mientras que las negras tienen el peón de D6 y la columna E. Y otros aspectos, la posición está igualada. Las blancas, a las que corresponde jugar, emprenden ahora una operación en la columna D. Aunque pueda parecer difícil, pues el peón D negro está protegido de la forma que llamamos muro de granito. Si las blancas, a pesar de las reglas formuladas en el punto 4, procediesen a atacar el peón D negro, doblando torres con D2, torre D2 y torre A D1, no solo el estimado lector, sino el propio peón D se reirían de sus narices. De modo que tal vez fuera mejor atenerse a las reglas y tratar de minar la posición con la ruptura en E5. Pero eso tampoco es posible, ya que el control que las negras ejercen sobre la columna E es suficiente para neutralizar el avance natural del peón E5. En consecuencia, olvidémonos de la columna D y contentémonos con su explotación indirecta, mediante la jugada restringida torre D4, para seguir con un ulterior torre A4. Pero esta maniobra también resulta ser floja, por cuanto el flanco de dama negro es demasiado compacto. Las blancas establecen su puesto avanzado en la columna D. Nótese que si el peón A negro estuviese aislado, no resultaría fuera de lugar llevar la torre del rey a la columna a través de la columna D. Dado que todas las tentativas parecen fallar, quizá busquemos otra base de operaciones, lo que también sería erróneo, pues en esta posición puede explotarse la columna D,
La jugada clave es caballo D5. Y así el caballo ocupa lo que llamamos un puesto avanzado. Definición. Por puesto avanzado entendemos un puesto en una columna abierta, situando en campo enemigo y protegido por descontando por un peón, en el que puede instalarse una pieza, siendo la pieza idónea normalmente el caballo. Este caballo, protegido y apoyado, ejercerá en virtud de su radio de acción una influencia perturbadora y en consecuencia obligará al oponente a debilitar su posición de la columna D, con el fin de expulsarlo mediante C6. Podemos decir en consecuencia que A. Un puesto avanzado constituye una base para nuestros ataques. B. Un puesto avanzado provoca un debilitamiento en la posición contraria, concretamente en las columnas en que está situado. Tras caballo D5, C6, también es bueno torre C8. Y en la posición que estudiamos sería la defensa que optaría un jugador fuerte, pero se requieren nervios de acero para permitir que un caballo así campe en sus anchas por tiempo indefinido, y de todos modos llegará el momento en que será preciso efectuar el debilitador avance C6. Siguió caballo C3, y ahora el peón D negro, tras el doblaje de las torres blancas, torre D2, torre ED1, ya no podrá volver a reírse. Es importante que el estudiante sepa que la fuerza de un puesto avanzado radica en su conexión estratégica con el propio campo. El puesto avanzado no extrae su fuerza de sí mismo, sino de su retaguardia, es decir, de la columna abierta y del peón protector. Y si de pronto uno de estos puntos de contacto desapareciese, perdería su fuerza e influencia. Si tenemos en el diagrama, por ejemplo, un peón blanco en D3, con lo que la columna D ya no estaría abierta. Repito, si tuviésemos un peón blanco en D3 con la columna D ya no estaría abierta, y después de caballo D5, C6, caballo C3, el peón de negro no sería débil. Pues ¿desde cuándo es débil un cuerpo que no está sometido al ataque? O volviendo de nuevo al diagrama, supongamos que el peón de E blanco estuviese en E3 en lugar de E4. Ahora no existe contacto con el peón, como se pone en evidencia tras caballo D5, C6, caballo C3, D5. Y las blancas no han conseguido nada, mientras que con el peón en E4, el peón de negro queda paralizado, retrasado durante un tiempo, en cualquier caso considerable. Por consiguiente, el retraso de la columna y el peón protector son completamente indispensables para la eficiencia del puesto avanzado.